En el video de hoy voy a explicar un ejercicio de flujo externo del libro de transferencia a calor de Yunus Engel. Yo soy Álvaro y empecemos. El ejercicio en cuestión que seleccioné es el ejercicio número 102 del capítulo 7 de flujo externo. El ejercicio dice lo siguiente: los componentes de un sistema electrónico están ubicados en un ducto horizontal de 1.5 metros de largo, cuya sección transversal es de 20 por 20 centímetros. Los componentes en el ducto no se les permite estar en contacto directo con el aire del enfriamiento y por lo tanto deben ser enfriados por aire a 30 grados centígrados que fluye sobre el ducto con una velocidad de 200 metros por minuto. Si la temperatura de la superficie del ducto no puede superar 65 grados centígrados, se debe determinar la potencia total de los dispositivos electrónicos que se pueden montar sobre el ducto. Entonces, inicialmente vamos a tomar los valores conocidos. En este caso tenemos la temperatura del ambiente, que es la temperatura del aire. El T infinito va a ser 30 grados centígrados. El T de la superficie también nos lo entrega el ejercicio, que es de 65 grados centígrados. La velocidad nos la dan en 200 metros sobre minuto, de forma que la convertimos a 3.33 metros sobre segundo, y la longitud característica que vamos a utilizar para la primera parte del problema es de 0.2 metros, ya que es la longitud sobre la cual pasa el flujo externo. Ahora, el primer paso, el más importante, es determinar cuál es la temperatura para poder obtener las propiedades que necesitamos para calcular los parámetros. En este caso vamos a utilizar la temperatura de película, que es la suma de la temperatura del flujo externo más la temperatura de la superficie sobre 2, el promedio. En este caso tenemos 47.5. Ahora, para obtener las propiedades vamos a utilizar la tabla A15 del mismo libro de Yunus Engel, y en este caso vamos a utilizar este rango de temperaturas entre 45 y 50 grados. De esta forma vamos a interpolar los valores de la densidad, de la conductividad térmica, de la viscosidad dinámica y del número de Prandtl. Una vez que interpolamos esos datos, obtenemos la siguiente densidad, la conductividad térmica, la viscosidad y el número de Prandtl. Estos dos están dentro de los rangos que habíamos revisado antes. Ahora, hay que calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds es la densidad por la velocidad por la longitud característica sobre la viscosidad. En este caso reemplazamos los datos que ya conocemos y obtenemos un número de Reynolds de 37.581. Primero, esto quiere decir que el flujo es laminar, ya que es un flujo externo y además es aire. Y segundo, con este número podemos determinar qué correlación de Nusselt debemos utilizar. En este caso, por ejemplo, del mismo capítulo 7 obtenemos esta tabla. La tabla nos indica para diferentes secciones transversales cuáles son las correlaciones, y en este caso tenemos un cuadrado cuyo rango de Reynolds está dentro del número de Reynolds que obtuvimos, y vamos a utilizar esta correlación. Ya que conocemos la correlación y tenemos los datos tanto de Reynolds como de Prandtl, reemplazamos los datos en la ecuación de la siguiente forma y obtenemos un número de Nusselt de 112.164. Ahora, Nusselt también se puede definir como el coeficiente de transferencia de calor por la longitud sobre la conductividad térmica. De forma que, como estamos buscando el coeficiente de transferencia de calor, vamos a reorganizar la ecuación de forma que tenemos que este coeficiente es igual al número de Nusselt por la conductividad térmica sobre la longitud. Ya que conocemos todos estos datos, simplemente debemos reemplazar en la ecuación y obtenemos un coeficiente de transferencia de calor de 15.237 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Ahora, para la última parte, lo último que deberíamos hacer es determinar el calor máximo. En este caso sabemos que el calor está definido por la ecuación de Newton como el coeficiente de transferencia de calor por el área superficial por el delta de temperaturas. Ahora, hasta este punto tenemos el coeficiente de transferencia de calor, la temperatura de superficie y la temperatura del flujo del aire, pero no tenemos el área superficial. En este caso el área superficial se va a calcular como el producto del perímetro por la longitud. En este caso, para este ducto, nuestro perímetro sería el siguiente, resaltado en rojo.
ya que es la sección por la que van a estar los componentes electrónicos, y la longitud, que va a ser la siguiente parte en rojo. De esta forma calculamos el área superficial, que va a ser los 4 lados del cuadrado para obtener el perímetro por la longitud, y obtenemos un área superficial de 1.2 metros cuadrados. Ahora, recordemos nuestros datos de las diapositivas anteriores. Tenemos un coeficiente de transferencia de calor de 15.237 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, una temperatura ambiente de 30 y una temperatura superficial de 65. De esta forma, lo último que quedaría sería reemplazar dentro de la ecuación de potencia el coeficiente, el área y la diferencia de temperatura. En este caso, la diferencia de temperaturas las dejamos igual en Celsius, porque al pasarlas a Kelvin y hacer la resta vamos a obtener el mismo valor. De esta forma obtenemos que nuestro calor es de 639.954 watts. Esto quiere decir que la máxima potencia de los dispositivos que se pueden montar sobre el ducto para evitar que supere los 65 grados en la superficie es de 639.954 watts.